Muy buenos días, alumnos de quinto grado. Vamos a continuar la clase de Ciencia y Tecnología con el tema Componentes de la cadena trófica. Como toda clase tiene un propósito, pues esta también tendrá un propósito y será reconocer los componentes de una cadena trófica. Bien, vamos a recordar cuáles son los componentes de una cadena trófica. Inician con los productores. ¿Y quiénes son los productores? Las plantas, ¿no? Son seres autótrofos. ¿Por qué? Porque elaboran sus propios alimentos a través del proceso llamado fotosíntesis. Tienen gran importancia porque producen materia orgánica e introducen la energía en los ecosistemas, ¿no? Así contribuye a la existencia de los otros seres vivos como los animales, los consumidores y también los descomponedores. Por ejemplo, las plantas verdes y las algas, a través de la fotosíntesis, ellos producen glucosa y oxígeno. Las algas presentes en el mar son seres productores también que inician la cadena alimenticia. El segundo componente en una cadena trófica son los llamados consumidores. Son seres que se alimentan de otros organismos según el nivel en que se ubica. Pueden ser consumidores primarios, secundarios, terciarios o hasta cuaternarios. Por lo general, los consumidores primarios son los herbívoros, pues se alimentan directamente de los productores, ¿no? Como podemos observar aquí en la imagen. Algunos animales herbívoros como el rinoceronte, también está el ñu, cebra, la jirafa, impala, entre otros. Los consumidores del segundo, tercer y cuarto orden se les conoce como carnívoros, ya que ellos se alimentan de la carne. Por ejemplo, encontramos a los carnívoros de primer orden. Por ejemplo, está aquí el licaón, el pigardo, entre otros, quienes se alimentarán de los herbívoros. ¿Y quienes se alimentan de los carnívoros de primer orden? Serán los carnívoros del segundo orden, como el león, el leopardo, el guepardo, entre otros. A los que se alimentan tanto de plantas y de animales se les conoce como omnívoros. Por ejemplo, encontramos aquí a los animales como el cerdo, el perro, el oso y algunos peces también. Y por último tenemos otro componente de la cadena trófica que son los descomponedores. Son microorganismos que se alimentan de los restos orgánicos de seres que ya han muerto. Luego transforman parte de esta materia en compuestos inorgánicos que servirán luego para las plantas. Entre los componentes de la cadena trófica encontramos a los saprófitos. ¿Y quiénes son estos? Son pues seres quienes se alimentan de los residuos procedentes de otros organismos, así como ya dijimos, ¿no? Tales como hojas muertas, cadáveres o excremento. Los saprófitos se pueden dividir en dos clases, los saprófitos primarios y los secundarios. Los saprófitos primarios son los responsables de que las ramas secas o muertas se pudran. Ejemplo, las bacterias y los hongos. Mientras que los saprófitos secundarios son los que se alimentan de los saprófitos primarios, del anterior, ¿no? Esta de acá. En este grupo se encuentran los miriápodos, que son los 100 pies y los 1000 pies. También encontramos a los protozoarios, que son pues, por ejemplo, las amebas. También se encuentran la larva de insectos, cangrejos de ríos, hormigas y también los escarabajos. ¿Qué importancia tienen las cadenas tróficas? Son importantes porque mantienen el equilibrio del ecosistema. ¿Qué pasaría si un eslabón de la cadena trófica se altere o desaparezca? Entonces habrá un desequilibrio que produciría cambios en ella. Muchas veces el hombre altera el ecosistema con sus acciones y provoca un desequilibrio. Por ejemplo, el hombre contamina,
sobreexplota, ¿no? En este caso, por medio de la tala de árboles. Asimismo, también genera gran cantidad de residuos, contaminando el ambiente. También urbanizando incontroladamente hace que se pierda el ecosistema. Recordemos que sin los productores, los consumidores primarios y secundarios y los demás superiores no tendrían la base para alimentarse y mantener estable la red trófica. Recordemos que los productores son las plantas, ¿no? Como por ejemplo acá los árboles y organismos fotosintéticos. Debemos mantener nuestro ecosistema estable para de esa forma no haya ninguna alteración en cada uno de sus componentes. Para finalizar, veamos el siguiente cuadro que muestra ejemplos de cadenas tróficas dentro de un bioma. Recordemos que un bioma es un conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica, por ejemplo, una pradera, un lago u océano. ¿Qué podemos observar aquí? ¿Qué relación tiene el productor primario en estos tres ecosistemas? Que los tres comienzan con un productor que son las plantas, ¿no? En este caso el pasto, algas, encontramos en los lagos y también fitoplancton que pues la podemos ubicar en los océanos. Siempre comenzará entonces la cadena trófica mediante un productor. Luego siguen los consumidores. En este caso el primer consumidor serán los herbívoros, quienes se alimentarán del productor primario, ¿no? De las plantas. Después, ¿quiénes continúan? Los carnívoros. Los carnívoros se alimentan del consumidor primario. Luego siguen los carroñeros, quienes se alimentan del consumidor terciario. Y por último encontramos a los saprófagos, ¿no? Los descomponedores. Muy bien, queridos estudiantes, espero hayan entendido el tema y les invito a seguir aprendiendo a través del siguiente video. La cadena trófica es el proceso mediante el cual la energía y los nutrientes se transfieren de una especie a otra en un ecosistema. Dentro de una cadena alimenticia, cada eslabón o nivel recibe la energía del nivel inmediatamente inferior. Las cadenas tróficas frecuentemente son parte de una red trófica, que describe relaciones más complejas entre organismos, no solo de abajo hacia arriba. La base de una cadena trófica son los productores primarios. Estos son plantas o microorganismos que aprovechan la energía del sol para transformar los nutrientes de los suelos y el agua en materia orgánica, aprovechable por otros organismos que no pueden alimentarse de nutrientes crudos. Los productores primarios son comidos por consumidores primarios, animales vegetarianos tales como las vacas, las hormigas o las anchovetas. En el siguiente nivel están los consumidores secundarios o carnívoros, quienes se alimentan directamente de los consumidores primarios. Normalmente una cadena trófica tiene 3 o 4 niveles, aunque pueden llegar hasta 7 en algunas ocasiones. En el tope de esta cadena están los llamados grandes depredadores, aquellos que comen otros animales carnívoros, como tiburones, leones o cualquiera que no tenga amenaza natural de otro depredador como nosotros, los humanos. Las cadenas alimenticias son sistemas muy delicados, y si alguno de los niveles desaparece o se modifica, se afecta seriamente a los otros niveles. Si desaparece un nivel, eventualmente los que están encima pueden desaparecer, porque se quedan sin alimento, a no ser que encuentren un alimento alternativo, y los niveles que están por debajo podrían aumentar en exceso, a no tener depredador que los controle. Por ejemplo, al sobreexplotar la anchoveta, no solo dejamos sin alimento a muchos peces que se alimentan de ella, y que nos alimentan a nosotros, como el jurel, el bonito, la caballa, la cojinova, las merluzas, etc., sino que además se afecta a lobos, delfines, aves y muchos otros animales que también dependen de ella. No olvidemos que el mar, al igual que cualquier ecosistema, tiene un delicado balance, del cual debemos aprender y respetar, para poder seguir aprovechándolo durante mucho tiempo.